Entonces el Señor me venía inquietando con algo que les quiero compartir, los quiero estimular, porque es parte de lo que el Señor nos demanda. Hay que animarnos los unos a los otros. ¿Y qué mejor manera de animarnos con esta palabra? La palabra de Dios de principio a fin demuestra la existencia de un ser superior, un ser supremo, superior a toda la creación y a todos nosotros. Este ser superior y supremo siempre ha procurado mantener su amor y su compromiso de bienestar con el hombre desde antes que creara al hombre hasta después de todas las cosas y el fin que en algún momento llegarán de todo lo que ha creado según lo que enseña la palabra del Señor. Muestra su amor Dios para con todos los hombres en enviar a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es la expresión más grande de amor existente, más grande que el amor de una madre hacia sus hijos o que de un padre hacia sus hijos, más grande que el amor de los cónyuges, más grande que el amor de los amigos. Es el amor por excelencia. Si alguien pudiera representar en una palabra lo que es el amor, tendría que ser esta palabra el nombre del Señor Cristo. Él vino a tomar el lugar de usted y de mí en el más horrendo de los escenarios, la cruz. Ahí murió para mostrar su compromiso adquirido cuando el primer hombre Adán, desobedeció. Dios normalmente tenía que haberlo dejado porque él fue el que le dio la espalda a Dios, él fue el que se rebeló. Dios no se rebeló, Dios estableció estatutos que Adán no supo guardar, prefirió el consejo de su esposa y bueno, nosotros sabemos en qué desembocó eso, pero él prometió que iba a haber una redención y la redención existió a través de Cristo. Y no solamente que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por los que estaban antes de Él, sino por todos los hombres, incluyéndonos a nosotros. Nosotros teníamos que haber estado colgados en esa cruz. Nosotros teníamos que haber recibido todos los castigos que Él recibió, horrendos y crueles, bajo el imperio más terrible de toda la humanidad, el imperio romano. Y Él ahí supo demostrar, manifestar y expresar un amor incomprensible, un amor imparable, un amor inagotable, un amor eterno, un amor latente, un amor vigente, desde siempre y hasta siempre, un amor para con nosotros. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Examinémonos. ¿Nosotros hemos hecho quizás algo bueno para merecer ese amor? Pues la misma palabra del Señor enseña que no hay justo, ni siquiera uno. Todos se han desviado. Líderes, fieles, feligreses, políticos, personas letradas, educadas, moralistas, filósofos, quien sea que haya sido, que pueda tener admiración de parte de otro hombre, todos han hecho algo malo. Todos tienen en sus recuerdos o en su cofre de vida alguna situación de que avergonzarse, todos. Por lo tanto, Dios incondicionalmente toma el lugar del hombre pecador y hace lo que el hombre no puede hacer por el hombre, salvarnos. No hay hombre que pueda salvar a otro hombre, solamente Cristo nos salva. Y en esta palabra, en toda la palabra del Señor, nosotros vemos en cada enseñanza, desde el Génesis al Apocalipsis, cómo Dios demuestra ese amor para con el hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y quisiera yo hoy día animarlos con una palabra y saltándonos de todas las enseñanzas que ha estado impartiendo el pastor Mario, que por cierto también es maestro, por eso es que las enseñanzas de él son bien ricas en conocimiento y en sabiduría. Quisiera que ustedes abran sus Biblias en el libro de Daniel. Permítanme un ratito. Ojalá que no pite. Vamos a leer bastante, por favor. Así que sea paciente. La palabra del Señor se va a explicar por sí misma. Amén. Y vamos a leerla y quisiera que todos por favor me acompañen
y está en el capítulo 3, ubíquese usted en el capítulo 3. Quisiera que por favor le abran a mi esposa, que ella llegó por ahí, por favor. Gracias. Bien, Daniel capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. El que no haya encontrado todavía el capítulo 3 del libro de Daniel, diga amén. Parece que alguien no lo ha encontrado. Bien, vamos a leer Daniel capítulo 3 desde el versículo 1 en adelante. Daniel 3, versículo 1 en adelante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por lo que tú haces. Gracias porque tú eres fiel, tú eres el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de siempre. Señor, bendice este momento en el cual tú nos vas a hablar a través de tu palabra. Permítenos ser edificados con ella. Permítenos, Señor, ser sometidos a ella y que nosotros podamos caminar en novedad de vida como tú lo demandas a través de tu palabra, fielmente, teniendo presente que tú eres el que cuidas de nosotros, aun cuando estemos expuestos ante cualquier amenaza de muerte. Tú nos mantienes con vida, tú nos prolongas la vida, tú cuidas nuestras vidas, tú respaldas nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, bendice, Señor, al pastor Mario, bendice toda esta congregación, todo lo que está inmerso en este lugar. Bendícelo tú, Señor. Prepáranos para ver tu gloria, Señor, sabiendo y teniendo, Señor, presente que tú no retardas la promesa de tu venida. Tú vienes, Señor, y tú pronto, Señor, levantarás a tu iglesia y nos llamarás para estar contigo para siempre, mi Cristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bien, aquí
hay una historia bíblica real. Hoy día me puse a ver acerca de algunos reyes de la antigüedad y este rey Nabucodonosor en verdad existió. ¿Cuántos tienen duda de que el rey Nabucodonosor existió? ¿Alguna persona tiene alguna duda? Bien, hace años yo vi en Discovery Channel acerca de los grandes imperios de la humanidad y se centraron muchísimo en el imperio babilónico y hablaban de Nabucodonosor, el hombre que está aquí, sabiendo que no eran personas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Tomaron de referencia los escritos bíblicos para analizarlos y estaban que se hacían 8 con respecto a una escritura bíblica que está más adelante del libro de Daniel, que no coordinaba con respecto a los libros babilónicos de las historias de los reyes de Babilonia. Pero después encontraron a la par otro libro que validaba lo que decía el libro de Daniel de principio a fin. La ciencia aprueba todo lo que está escrito aquí. Pero déjenme decirle algo, nosotros no tenemos que estar estimulados por lo que la ciencia diga, sino más bien por lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero si ustedes quieren un respaldo científico, pues bien, hay muchos escritos babilónicos donde están todas las partes que Daniel dejó escrito aquí, todos los nombres que están escritos aquí, todo exactamente, todo de principio a fin, hasta cuando después el reino de Media y de Persia conquista el reino de Babilonia, todo está escrito. Y la verdad, hermanos queridos, es que esto que está aquí es 100% real, 100% real. Una de las cosas importantísimas que decía el libro de Discovery, el programa de Discovery Channel, es que los babilonios tenían una ciencia tan adelantada para su momento, para su etapa, que la ciudad brillaba. Tenían baldosas en las murallas, imagínense ustedes, y baldosas de colores. Y decían que para conseguir que la arena tenga ese proceso y esa transformación, era necesario llevarla a 1000 grados centígrados. No se olvide de esa temperatura, 1000 grados centígrados. Era el proceso en el cual la arena se convertía en cristal y podía en ese momento tener la apariencia tan deslumbrante que tenían esas paredes, los jardines colgantes que están dentro de las 7 maravillas del mundo. Si ustedes lo saben, una de las 7 maravillas de la antigüedad son los jardines colgantes de Babilonia, que tienen muchísimos años, miles de años. ¿Y quiénes los construyeron? Los babilonios. Ahora, el detalle es el siguiente, que ellos hacían esas baldosas en hornos inmensos de fuego. ¿Ahora entiende por qué le mencioné el dato? Esos hornos calentaban a 1000 grados centígrados. 1000 grados centígrados. Pues bien, Nabucodonosor fue un hombre malo. Pero el detalle es el siguiente, que también tuvo un proceso de arrepentimiento que también está escrito ahí, que después se da cuenta que Dios es el dueño de todo lo que hay. Pero quisiera centrarme más bien en la situación de qué hacían los judíos ahí. Israel pecó, se olvidó de Dios, fue en pos de dioses ajenos, comenzó con Acad y terminó hasta con Sedequías, cuando Sedequías fue llevado cautivo y tuvo un juicio terrible por olvidarse de Dios. Por eso yo le digo a ustedes, nosotros somos probados diariamente, como lo dije hace un rato. Tenemos luchas, tenemos adversidades, pero se lo digo sinceramente, no se desprenda de Dios. Todos los días nosotros pasamos circunstancias difíciles, todos los días. El apóstol Pablo dice, después de que fue apedreado en Listra, imagínense, para que lo hayan dejado por muerto, ¿qué tuvo que haber visto la iglesia de ese momento de Pablo, que le dijeron, ya está muerto? Permítanme. ¿Qué tuvo que haber visto? Pasaba circunstancias difíciles, el naufragio, que fue espantoso, lo de Malta, la serpiente, que le dijeron, este hombre lo persigue la muerte. Pero Pablo dejó escrito, es necesario que a través de muchas tribulaciones ingresemos en el reino de los cielos. Y confirmando el ánimo, o sea, anímate, el mundo nos aborta, no nos acepta porque somos luz en medio de ¿qué?
pero tenemos la promesa redentora de Cristo. Y tenemos la más firme convicción de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues bien, resulta ser que Sedequías fue llevado a Babilonia. Y ahí pasó una de las circunstancias más terribles. Una cosa espantosa, que cuando yo vi la película de Jeremías, que si algún día ustedes la pueden encontrar, es hermosa. Esa película muestra cómo Sedequías se rebeló contra Dios. Jeremías le decía al pueblo, entréguense a Babilonia, arrepiéntense de sus pecados. Y Sedequías dice, no es mentira, eso no es la profecía. Por ahí apareció otro profeta y dijo, no es así. Ustedes no van a ser llevados en cautiverio. Pero la cuestión es que Sedequías no se quiso arrepentir. Siempre la palabra de Dios estará exponiéndose para que nosotros vivamos un arrepentimiento firme, constante. Dejemos el pecado, dejemos lo malo, dejemos todo tipo de problemas con nuestros familiares, cosas que nos hacen pensar que estamos poniendo la mirada en las cosas temporales y no en las eternas. Parece que estamos tan empeñados como que vamos a vivir para siempre, que peleamos entre nosotros mismos por circunstancias que no tienen sentido, que quizás nosotros hacemos el feo a los demás, quizás nosotros estamos teniendo una postura incorrecta, albergando odio, albergando ira, raíz de amargura. A veces nosotros estamos tan deseosos de cosas malas que a veces mentimos, quizás estamos teniendo alguna debilidad con respecto a alguna lujuria, alguna situación de índole moral, y debemos nosotros, mediante la palabra del Señor, dejar estas prácticas, dejar estas cosas, dejar toda situación que empaña nuestras ágapes vestiduras. Qué bonito que es verse así bien vestido, ¿no? Pero imagínense donde hay una mancha de salsa de tomate aquí. ¿Qué van a decir todas las personas? Está manchado, ¿verdad? Eso es el pecado en la vida de un redimido por Cristo. Está manchado. Usted tiene que permanecer en la palabra del Señor de tal manera que sus vestiduras se mantengan limpias para que cuando Cristo venga nos encuentre listo. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere lo encuentre haciendo lo que le mandó, parafraseando el versículo. Y la palabra del Señor continúa diciendo, el que sea santo, santifíquese todavía. ¿Por qué dirá eso? Porque si nosotros estuviéramos ya procesados, ¿qué hacemos aquí en un mundo imperfecto? Para toda aquella persona que su tiempo en esta vida termina, el Señor lo llama y lo arrebata como Enoc, como Isaías, como hizo con sus siervos, los apóstoles. Terminó tu propósito, terminó tu tiempo en esta tierra, he acabado la carrera, he guardado la fe y la muerte es la llave para ir al cielo. Por eso es que no hay que temerle a Cristo, obedeciéndole día a día. Sedequías no hizo eso. Sedequías vivió obstinado en sus debilidades y cuando llegó Nabucodonosor tomó la ciudad, la quemó. Fue algo espantoso que no tiene comparación. Por favor, ábranle la puerta. Y la verdad es que, discúlpeme por favor, y la verdad es que eso es lo que le espera a una persona que constantemente escucha la voz y la palabra del Señor nos habla acerca de un arrepentimiento y no existe el arrepentimiento. Perdón otra vez. A veces nosotros esperamos que venga un profeta con un movimiento de profetas que se levantó durante mucho tiempo y desmerecemos la profecía segura, la infalible, la que no falla. Usted quiere que venga a veces alguien y le diga, oye, arrepiéntete porque te va a pasar esto. Cuando la palabra del Señor constantemente nos llama a un arrepentimiento que es conveniente para nosotros. El Señor lo que desea, quiere y persigue para nosotros es el bienestar, la paz de nuestras vidas. El Señor mismo dice en su palabra, pongo dos opciones para ti, la vida o la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Es lo que nosotros debemos entender cuando escuchamos un mensaje de Dios
Que eso sí es profecía segura. Lamentablemente la iglesia de ahora se ha vuelto emocionalista. Lamentablemente se ha vuelto sensitiva. Si lo siento, lo hago. Si me lo profetiza alguien, obedeceré. Cuando todos los días la palabra del Señor nos enseña, nos habla y nos llama a un encuentro diario con el Señor. El Señor quiere que nosotros día a día experimentemos su voz en directo. ¿Quieres saber cuál es la línea de comunicación directa con Dios? Esta. Han habido circunstancias que la misma iglesia del Señor ha permitido. Cosas erradas. Cosas que lo único que provocan es la ira de Dios. Cuando se procura más bien el bienestar personal y no la voluntad de Dios. Cuando se procura engordar el bolsillo y no fortalecer el alma, ni liberar los espíritus cautivos. Hay iglesias ya en el Brasil donde se permite la inclusión de género y mucho dolor y mucha pena me da cuando un amigo me dijo, un compañero de trabajo me dijo, fui a tal iglesia y me dio mucha pena ver y me llené de confusión que un líder de la escuela dominical era gay. ¿Tenemos algo contra los gays? No. El Señor nos manda a hablar el arrepentimiento, a predicarles el mismo mensaje que le predicaron a Sedequías, lo mismo que se predica desde siempre y hasta siempre. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Pero no podemos contaminarnos con lo que ellos practican. El Señor dice en su palabra, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Pero hermanos, cuando nosotros vemos eso, ¿qué debemos de experimentar? Estímulo, aliento. Cristo regresa, Cristo vuelve, Cristo viene, Cristo llega. Que nos encuentre con nuestras lámparas llenas de aceites y despiertos. No nos dejemos contaminar. Ahora es fácil en el cristianismo divorciarse. La más mínima situación se la lleva ante el juzgado humano y disuelve en un pacto que Dios no quebranta. ¿Ustedes saben algo? Dios odia el divorcio. Dios lo odia. Pero entiendo y sé también que hay circunstancias extremas que Dios tampoco las ampara, que derivan en eso. Pero entienda que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembra desobediencia, cosechará desobediencia. No, pero es que sufro mucho. ¿Quién no sufre? No hay árbol que no haya sido azotado por el viento. Nunca se olvide de eso. Todos los árboles en algún momento reciben un remesón. El viento los azota. Y perdóname la expresión, algunos hasta se despluman, por no decir se deshojan. Y quedan ramas, pero siguen de pie. Siguen de pie. Usted siga de pie. Que digan de usted, él sigue de pie. No que se cayó, se derribó, sino que sigue de pie con el Señor, con nuestro Dios, con su palabra, con su mensaje. Sedequías fue llevado a Babilonia, porque me estoy yendo por otro lado, y en Babilonia, antes de dejarle la vida marcada para siempre, le marcan la conciencia para siempre. ¿Sabe lo que pasa con Sedequías? Y eso le habían dicho. Mataron a sus hijos delante de él. ¿Y qué sabía Nabucodonosor de lo que le habían profetizado? Después de que le matan a los hijos por no arrepentirse, le sacan los ojos. Fue lo último que vio. Fue lo último que vio. Y de ahí lo encerraron en una cárcel, después de lo último que vio, y murió ahí. Así fue Babilonia y se llevó
de Jerusalén a muchos jóvenes, a muchos niños, a mujeres, mataron hombres, quemaron la ciudad y establecieron su dominio hasta ese territorio. Y Nabucodonosor fue el que gobernaba el mundo de ese entonces. Ahora a Nabucodonosor le entró la loquera. Como se vio tan poderoso y tan imperio, dijo, me voy a hacer una imagen porque no hay nadie como yo. Y se hizo una imagen y dijo, perdón, toda persona debe de adorar la imagen, toda. Al sonar el tamboril, los címbalos, la flauta, la zampoña, toda persona debe de adorar la imagen. Y la persona que no adore la imagen, al horno. ¿Cuánto quemaba el horno? ¿Se acuerdan? 1000 grados centígrados. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto, Dios mío! Estar sentenciado de muerte. Si no adoras a la imagen, 1000 grados centígrados de espanto te esperan. Te van a consumir 1000 grados centígrados. En este tiempo el modernismo dice, no pasa nada. Vámonos a una reunión nomás. En esa reunión no va a pasar nada. Mira, ¿sabes qué? Sabemos que no has ido durante algún tiempo en la iglesia. Vámonos a un nightclub. Vámonos. Vamos, disfruta con nosotros, que nosotros también estuvimos en la iglesia y ahí no pasa nada. El modernismo te dice, no, ¿sabes qué? Muestra un poquito. No pasa nada. Y siempre el mundo ha querido contaminar a la iglesia del Señor, al pueblo del Señor. Siempre ha visto la manera de derribar la fe, de hacer que el hombre y la mujer de Dios no crezca. Pero el Señor tiene a los suyos. El Señor nos tiene a nosotros. Y el Señor nos guarda, nos fortalece. Y el Señor nos prepara día a día para vencer estas circunstancias adversas. Y a pesar de que era una ley de sentencia de muerte, hubieron 3 que no la obedecieron. No habían cedido ante la oferta del mundo y ante la amenaza de llevarlos a la muerte por guardar su compromiso con Dios. Eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y como dice el versículo 3 y 4, eran muchachos escogidos para estar con el rey. Eran muchachos que eran de entre todos los demás sobresalientes. Dios te escogió a ti de medio de todos los demás para estar con Él. Te llamó de las tinieblas a su luz admirable para disfrutar lo de Él, para caminar con Él, para tener el privilegio de decir, el Señor me escogió. No miró mi condición de hombre, no miró mi inmundicia, no miró mi bajeza, me ha sentado con Él, me ha preparado, como dice la Biblia, unos lugares celestiales donde estamos escondidos. ¿Con quién? Con Cristo, con Cristo. Y ahí estamos haciendo ¿qué? Disfrutando de Él. Sus bendiciones son espléndidas. Es lo mejor recibir de nuestro Padre lo que Él nos da. Pero no hay nada comparado con Él, con su compañía, con decir, Dios camina conmigo, yo voy con Dios, estoy seguro porque Él no me deja, porque Él no me abandona. Para mí mi porción, mi deseo, mi vida eterna es Cristo, mi Cristo y siempre Él. No deseo nada más, con Él lo tengo todo y nada me falta. Eso eran estos 3 muchachos, eran muchachos diferentes, pero que fueron amenazados de muerte. Versículo 12 del capítulo 3 de Daniel, hijo, si puedes proyectarlo, por favor. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Ya saben quiénes eran.
Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?